después de esta interesante conversación con Joseph Abreu, coordinador de participación ciudadana, vamos a conversar con el senador de la provincia, María Trinidad Sánchez. Mi senador. El senador Alexis Victoria Yet, amigo de todos nosotros, porque de verdad que ha generado mucha controversia lo que se ha estado hablando desde ayer, y nos gustaría escuchar del propio senador en qué circunstancias, ¿verdad?, ocurrió lo que se ha estado diciendo y si fue de esa manera. Vamos a escuchar al senador. Buenos días, senador. Gracias por estar con nosotros. ¿Aló? Sí, buenos días. ¿Nos escucha, senador? Buenos días a todos ustedes. Seguro que sí. Aquí estoy parado en la autopista del Nordeste. Gracias, senador, Muchas por gracias. regalarnos unos minutos. Senador, se ha desatado una pequeña controversia con relación a un anteproyecto de la ley de fideicomiso público que se estaba conociendo en comisión y que supuestamente se había acordado unos puntos para la aprobación del proyecto, y que posterior al consenso supuestamente usted habría cambiado algunos de los articulados, y entonces es el que tiene que ver con el tema de la ley de compra y contrataciones, para que no sea tomada en cuenta a la hora de este proyecto. ¿Qué hay de cierto en eso? ¿Cómo ocurrió? Y si es cierto, ¿cuáles son los argumentos que se esgrimen para tratar de dejar fuera la ley de compras y contrataciones en los fideicomisos públicos? Bueno, primeramente, ahí no se ha cambiado nada, ningún articulado, solamente se cambió un término, que fue que yo agregué, que yo propuse y se acogió, que sea bajo los principios de la ley 340-06. Solamente ese término agregué yo. No que esté estrictamente amparado bajo la ley 340-06. Porque la supervisión, los reglamentos van a estar bajo la supervisión y bajo la sombra de la ley 340-06. Especifique bien ahí, senador, ¿qué fue lo que tú propusiste? ¿Que esté bajo los lineamientos de la ley 340-06 o que no sea vigilado por la ley 340-06 que vigila los asuntos relacionados con compra desde el Estado? En el articulado dice bajo el esquema, bajo los lineamientos de la ley 340-06. Pero si para eso el fideicomiso público no tiene ningún incentivo, porque tú no puedes tratar cuando hay inversiones privadas, hay una fiduciaria que va a ser siempre la fiduciaria del Estado, vigilante, y va a estar vigilante compras y contrataciones, que va a cada fideicomiso, se va a tratar bajo reglamentos que estén amparados bajo la ley 340. Senador, ¿y en qué complicaría desde el punto de vista del desenvolvimiento natural del fideicomiso público que haya también, que la ley de compras y contrataciones sea un filtro más, vamos a decirle de alguna manera? ¿En qué complica eso? Porque aunque esté administrada por el sector privado, y disculpe, no deja de ser cosa pública. Perfecto, pero la agilidad y la movilidad que tiene que tener cualquier sector que vaya a invertir no es la misma que tiene el sector público solamente. Y ustedes, como saben, la ley de compra y contrataciones ha jugado su rol en estos 16 años, pero ahora hay un proyecto de ley que se va a hacer transformada, que sea mucho más ágil, más transparente, y va a tener ahí mismito que verse todos los esquemas que está planteando el Estado Dominicano con la APP, con los fideicomisos públicos y con todas esas nuevas normativas, modalidades que existen hoy en día, que antes no existían, no se transparentaban. Y eso es lo que nosotros estamos, pero aquí lo que está haciendo siempre es de hacer las leyes posibles, no la ley perfecta. Como debe de ser. La perfección es lo que, cuando hay perfección, es lo que siempre llama a no crear las cosas
que sean lo más beneficiosos para Eduarda. el pueblo dominicano. Estimado senador, bueno, usted ha dicho algo que a mí me ha dejado alarmada, porque se supone que las sociedades eligen a sus gobernantes no para que hagan las leyes posibles, sino las leyes que demanda la sociedad a la que se asiste en un momento determinado. Pero mi pregunta va en atención al tema de el fideicomiso, porque o la ley o lo que están tratando de aprobar allí en el Congreso Nacional, porque hasta la llegada del partido de gobierno al poder, habían 2 fideicomisos que operaban y que no tenían ningún tipo de situación, y la ley de compras y contrataciones públicas los regía estrictamente para que no se cometieran actos dolosos. Entonces, no entiendo el por qué, y esos fideicomisos que están ahí, como Ciudad Juan Bosch y el 911, tenían un capital e inversión privada. Entonces yo no entiendo cuando usted habla de que para garantizar o agilizar la inversión privada, a ver si usted me lo desmenuza para yo poder entenderlo. Pero nadie está diciendo que no es bajo la ley 34206. Aquí, en cada fideicomiso, el director de compra y contrataciones, van a tener que armar ellos bajo la ley un reglamento, un esquema para cada fideicomiso distinto. Eso es simplemente lo que pasa, es que quieren a veces tratar de pecar en río revuelto la oposición, tratar de llamar la atención de cosas que están viendo, cosas que no existen ni van a existir, porque muestra de este gobierno ha sido la transparencia. La ley de fideicomiso público, eso no existía, la estamos tratando de hacer para que mañana no venga a surgir ningún presidente creativo, ningún funcionario creativo que quiera distorsionar las cosas que debe de hacerse de una manera transparente y que se sostenga en el tiempo. Sí, pero senador, un placer, Víctor Villanueva. Pero yo creo que es dicotómico el debate. Cuando usted plantea, no usted, su persona, sino cuando se plantea en el debate que es un gobierno de transparencia, pero hay que modificar la ley de compra y contrataciones para hacerla más laxa. Un gobierno de la transparencia, pero entonces viene y manda al Congreso un contrato de fideicomiso público sin tener sustento legal y mete 23 fideicomisos de esa manera. Y entonces cuando viene ahora a discutir, después que la opinión pública le doble el pulso, viene entonces a generar el mismo efecto que buscaba con el fideicomiso de Punta Catalina, llevarlo entonces a la ley, dejándole fuera la jurisdicción de los mecanismos vigentes actuales de control de la ejecución presupuestaria del Estado. Entonces, ¿dónde está la transparencia en esto, senador? Porque lo que aparenta es que no es transparencia, sino es miopía. No, hombre, no, es imposible. Lo que pasa, mira, aquí todo el mundo quiere satanizar. No, yo no estoy de acuerdo con el tema de Punta Catalina, lo he expresado públicamente. Pero aquí quieren satanizar, siempre coger el tema de Punta Catalina para todos los fideicomisos. Hay muchos fideicomisos que son viables, que completamente. No, y una figura extraordinaria. Ahora va a estar regulado, ahora. Y es una figura extraordinaria. Se creó esa ley especialmente para eso. La ley de compra y contrataciones no es ningún legislador que la está proponiendo. Es a través de la sociedad civil, a través de compra y contrataciones, a través de la Embajada de Estados Unidos. Y usted puede estar seguro que nos están apoyando en eso, ¿no? No, senador. La ley de compra y contrataciones fue un requisito del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, ¿no? Ellos no están apoyando eso. Ellos están vigilando qué es lo que se está haciendo ahí, pero senador, ellos no lo están apoyando. Mire, déjeme estoy preguntar. hablando de la modificación, la próxima modificación que va a venir de esa ley que ya está ya en él dice la modificación. No, senador. Sí, bueno. Senador, es una transformación que va a venir de esa ley que va a tener mucho más garra y mucho más control de muchas cosas. Adelante, senador, si la propuesta que usted hizo es tan amable y no lesiva para el Estado, ¿qué fue lo que pasó ayer en el Senado? Que la bancada del PLD y la Fuerza del Pueblo se separó, se retiró. O sea, ¿dónde está el problema? Porque ellos se paran y abandonan y entonces ustedes aprueban sin esas dos participaciones del PLD y de la Fuerza del Pueblo. Bueno, ellos están en su rol de oposición. Ellos antes no sucedía eso porque ellos tenían
una mayoría aplastante. avasallante. Sí. Entonces ahora Pero ustedes antes lo criticaban, entonces ahora están haciendo lo que criticaban en su momento. Pero que bueno, el que tuvo la voz cantante fue mi querido amigo Dionis Sánchez. Mi querido amigo Dionis Sánchez. Y el que va a beneficiarse más de este proyecto de ley, donde el cual él participó de una manera activa, y nosotros fuimos complacientes en toda la propuesta que él, porque él tiene muchas luces, pero en ese tema, solamente cambiar ese término bajo los principios de la ley 340-06 y dándole la oportunidad de que cualquier fideicomiso no esté atado 100% a regulaciones que puede ser modificado, no violando la ley, modificado por la misma Dirección de Compras y Contrataciones. ¿Qué es lo que está pasando, senador? Sé que está detenido en la autopista del Nordeste, seguro que va para Nagua, Seguro. el pueblito después de Samaná más lindo que tiene el Nordeste. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que esta gente inmediatamente se somete a un proyecto de ley. Tanto el PLD como la Fuerza del Pueblo no logran buscar ningún tipo de consenso, ni siquiera lo debaten, sino que se van. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahí abajo? Sí lo debatieron. No, solamente ocurrió ahora en esta y ha sucedido amenazas en otras sesiones, pero ahí se lleva todo el tiempo el respeto y de las ideas. Qué bueno. Y siempre hay un consenso, por eso hemos tratado de sacar la mayoría de proyectos importantes. Senador, dígame. mire, finalmente de mi parte, me decía el amigo coordinador de participación ciudadana, que lo estábamos entrevistando ahora mismo, que cuando se empezó a hablar de esa ley de fideicomiso público, se prometió que iban a haber vistas públicas y que no ha ocurrido así. ¿Qué pasó con eso? No tenía conocimiento de la vista pública, no sé de dónde él escuchó eso, yo no lo había escuchado. Esa ley se sometió allá en el Senado, fue a la Comisión de Hacienda, donde fueron muchas horas de debate, de comisiones, y se sacó lo mejor de lo mejor. Ah, bueno, pues entonces no hubo vistas públicas. No, él dice que no sabe dónde. Yo no tenía conocimiento. Lo que pasa, senador, es que el propio gobierno, el propio presidente Luis Abinader, se habían comprometido en que, en atención al debate que hubo en este país con respecto al fideicomiso de Punta Catalina, que someter esa ley al Congreso y que esa ley fuera resultante de vistas públicas. Entonces, si no se hicieron las vistas públicas, fueron privadas. Y al serse privada, sigue siendo el mismo contubernio con el gobierno, porque hay algo que se está perdiendo, senador, se lo digo ya a modo como ciudadano. Lo que son los tres poderes del Estado, ya ni siquiera la forma se está guardando con respecto al presidente del Senado, que hasta de los consejos de gobierno participa. No tengo conocimiento tampoco de eso. Pero él estuvo en el consejo de gobierno último ahí. Sentadito ahí. Cofradía. Fue escuchando a los funcionarios que mandó el domingo pasado. No. Ecuanimidad, senador, cofradía. Gracias, senador, gracias por siempre estar disponible. No, así no. Un abrazo. Gracias. Gracias. Okay, bueno. Rumbo de la mañana.